5 años. Yo te apoyé. Trabajé 2 empleos para que tú pudieras estudiar. Y te lo agradezco, de verdad. Pero las cosas cambian, la gente cambia, yo he cambiado. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Isabela, hay... Alejandro dudó. Esa duda fue suficiente respuesta. Dime la verdad. Me lo debes. 6 meses. Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 6 meses, medio año, mientras ella trabajaba turnos dobles. Mientras ella le preparaba comidas. Mientras ella lo amaba con cada fibra de su ser. Él la estaba traicionando. ¿Por qué después de todo lo que hice no fui suficiente? Escúchame bien, Isabela Cruz. Tú eres más que suficiente. Ese hombre era quien no era suficiente para ti. Buenos días, cuñada. ¿Cómo dormiste? Como nunca antes. Esa cama es una nube. Isabella estaba en el estudio buscando un libro cuando encontró un folder escondido detrás de otros documentos. Un folder con su nombre. Lo abrió y lo que vio la dejó helada. Fotos de ella desde hace meses, antes de conocer a Sebastián. Reportes de investigadores privados con cada detalle de su vida, su rutina, su familia, sus finanzas y fechas. Todas las fechas eran de antes de cuando... No puede ser. Siguió leyendo y entonces lo vio. Un documento que lo cambió todo. Plan de acción. Objetivo Isabela Cruz. Razón. Candidata perfecta para matrimonio contractual. Antecedentes. Recientemente terminó relación con Alejandro Montes. Estado emocional vulnerable. Probabilidad de aceptar propuesta alta. Y una fecha. 2 semanas antes de que se conocieran en la iglesia. No fue casualidad. La puerta del estudio se abrió. Sebastián entró y vio el folder en las manos de Isabela. Se quedó helado. ¿Puedo explicar? ¿Me estabas siguiendo antes de conocernos? ¿Puedo explicar? Me espiaste, investigaste cada aspecto de mi vida y luego apareciste en esa iglesia como si fuera el destino. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Dime, Sebastián, dime la verdad. Por primera vez. Tienes razón, no fue casualidad. Cuando supe del testamento de mi abuelo, tenía 3 opciones. Casarme con alguien en mi círculo social, alguien que solo quería mi dinero. Casarme con una extraña al azar y arriesgarme a una extorsionadora. O encontrar a alguien vulnerable, alguien roto. Alguien que dirías que sí porque no tenía nada que perder. Las acciones han caído. La reputación de la empresa está manchada. ¿Dónde está Sebastián? En su oficina. Tratando de controlar el daño, la prensa te está pintando como una víctima. Porque lo soy. ¿Lo eres? ¿De verdad? Porque desde donde estoy parada pareces la mujer más poderosa que he conocido. Vi las noticias, vine a llevarte a casa. ¿Qué? A casa, conmigo, te rescataré de esta situación. ¿Rescatarme? Ese hombre te manipuló, te usó. Pero yo... Cometí un error dejándote, puedo perdonarte por esto, podemos empezar de nuevo. ¿MD? Sí, sé que hiciste esto por despecho, para lastimarme, pero funcionó, me doy cuenta ahora de lo que perdí. Pobre Alejandro. ¿Qué? ¿De verdad crees que esto fue por ti? ¿Que mi vida entera gira alrededor de ti? Hubo una junta de emergencia de accionistas. Sebastián enfrentaba una moción de no confianza. Podría perder todo. La sala de juntas estaba llena. Accionistas furiosos. Socios demandando explicaciones. Cometí errores. Errores de juicio, pero no errores de carácter. Nunca he robado. Nunca he mentido en negocios. Pero lastimaste a una mujer. La manipulaste para tu beneficio. Eso es mentira. Esto es ridículo. Ella obviamente está programada para decir eso. Programada, como su hija fue programada para casarse con hombres por dinero. Esto es una mierda. Me concierne cruentamente, porque están hablando de mí como si no estuviera aquí, como si fuera una víctima sin voz. Hay amores que construyes con tus propias manos, piedra por piedra, sacrificio por sacrificio, día tras día. Y luego hay amores que te destruyen en segundos. Isabela Cruz sabía todo sobre ambos. Eran las 6 de la mañana, como cada mañana durante los últimos 5 años. Isabella ya estaba despierta, no porque quisiera, sino porque tenía que estarlo. Su turno en el restaurante La Esperanza comenzaba a las 7, pero antes de eso necesitaba preparar el desayuno para Alejandro en huevos, como le gustaban, café exactamente como lo tomaba, pan tostado, no quemado. Todo tenía que ser perfecto, porque hoy era el día más importante de sus vidas, o al menos, eso pensaba ella. Mientras cocinaba, murmuró para sí misma, han 5 años. Hoy Segra. Todo el sacrificio valió la pena. Pero dentro de esa convicción, había una grieta, una duda que había crecido en los últimos meses. Alejandro había cambiado. Sus llamadas eran más cortas, sus visitas más escasas, y sus ojos ya no la veían igual. Isabela lo atribuía al estrés, al último semestre,
a los exámenes finales. Después de la graduación todo volverá a ser como antes. Se repetía mentira. Alejandro entró a la cocina, luciendo el traje que Isabella había pagado, con propinas de 3 meses. Se veía diferente, más pulido, más distante. Buenos días, dijo él. Buenos días, mi amor. Mira, te preparé tu desayuno favorito. Hoy es tu gran día. ¿Nervioso? No, su respuesta, fría y cortante, le provocó un escalofrío que decidió ignorar. Sonrió más fuerte. ¿Quieres que repase tu discurso contigo? Eres el mejor estudiante. Seguro quieres practicar. Ya lo sé de memoria. Claro, eres brillante, siempre lo supe. Alejandro comió en silencio. Isabela lo observaba, buscando leer algo en su rostro. Finalmente, él habló. Isabela, necesitamos hablar. 4 palabras que nunca anuncian nada bueno. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Hablar? ¿Ahora? Pero tienes que irte en 20 minutos. La ceremonia. Precisamente por eso necesitamos hablar ahora. Dejó el tenedor y miró sus manos. Cualquier lugar menos a ella. No puedes ir a la graduación. ¿Qué? ¿Por qué? Pedí el día libre. Incluso compré un vestido nuevo. Porque ya invité a alguien más. El mundo se congeló. Isabela lo miró sin comprender. ¿Invitaste a alguien más? ¿Quién? ¿Tu familia? No es mi familia. Entonces, ¿quién? Alejandro finalmente la miró. Y ella vio la verdad antes de escucharla. ¿Se llama Valeria Sandoval? ¿Sandoval? ¿Cómo en Corporación Sandoval? La familia más rica de la ciudad. Sí. No entiendo. ¿Es tu amiga, compañera? Es mi novia. El silencio fue tan profundo que Isabela pudo escuchar su corazón romperse. ¿Qué? Lo siento, Isabela, de verdad. Pero esto, nosotros, ya no funciona. Ya no funciona. Alejandro, llevamos 5 años juntos. Yo trabajé 2 empleos para que tú estudiaras. Renuncié a mi educación para que tú terminaras la tuya. Creí en ti cuando nadie más lo hizo. Y te lo agradezco. Pero las cosas cambian. Yo he cambiado. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Alejandro dudó, y esa duda fue suficiente. Dime la verdad. 6 meses. El suelo desapareció bajo los pies de Isabela en 6 meses. Medio año de traición mientras ella lo sostenía todo. ¿Por qué? ¿Qué tiene ella que yo no tengo? Él la miró con lástima, y ese gesto dolió más que la traición misma. Sé realista, Isabela. Valeria puede abrirme puertas que tú no puedes. Su padre, Ricardo Sandoval, puede darme un puesto en el mejor bufete. Puede darte dinero. Puede darme oportunidades. Eso es lo que importa en este mundo. No el amor, no los sentimientos, el poder, el dinero. Y todo lo que construimos sobre una fantasía. Venimos de la pobreza. ¿De verdad creías que íbamos a salir juntos de ella? Alguien tenía que hacer el sacrificio. Yo hice el sacrificio por ti. Y yo estoy haciendo el mío por mi futuro. Se puso de pie y ajustó la corbata que Isabela le había regalado. Voy a casarme con Valeria en 3 meses. Su padre ya arregló todo. Conseguiré el trabajo de mis sueños. Tendré la vida que siempre quise. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Espero que encuentres a alguien de tu nivel, alguien que pueda igualar lo que tú puedes ofrecer. Y se fue así de simple. 5 años de amor y sacrificio, reducidos a una frase cruel. El desayuno quedó intacto sobre la mesa, el café se enfriaba, y el corazón de Isabella estaba hecho pedazos. No lloró, no, aún en el shock. Era más fuerte que el dolor. Fue a trabajar. Las cuentas no esperaban. Atendió mesas con una sonrisa falsa, pero Rosa, su compañera, la conocía demasiado bien. Mija, ¿qué te pasa? Nada, no estoy bien, mentira. Es por Alejandro. Hoy se gradúa, ¿no? Fue entonces cuando Isabela se rompió. Lloró en brazos de Rosa. Don Miguel, el dueño, le dio el día libre. Tomó el autobús a casa. Cada esquina le recordaba a Alejandro. Allí se conocieron. Allí tuvieron su primera cita. Allí él le dijo te amo a mentiras. Todo, mentiras. Al llegar, doña Carmen la esperaba. Isabela cayó en sus brazos. ¿Por qué, abuela? No fui suficiente. Escúchame bien, tú eres más que suficiente. Ese hombre no era digno de ti. A veces Dios nos quita lo que queremos para darnos lo que necesitamos. ¿Dios permitió esto? Me sacrifiqué tanto. Dios vio tu sacrificio y también vio lo que tú no podías ver. Ese amor era un callejón sin salida y Él tiene algo mejor para ti. Los días siguientes fueron un infierno.
Isabela intentó evitar redes, pero era imposible. Alejandro y Valeria estaban en todas partes en fotos elegantes, restaurantes caros, eventos de sociedad, viviendo la vida que Isabela ayudó a construir por Osinela. Una semana después, entraron al restaurante donde ella trabajaba. Valeria la miró con una sonrisa cruel. «Ay, mi amor, ¿este no es el lugar donde tu ex trabaja?» La torturaron con risas, besos y ostentación. Al irse, dejaron una propina insultante, $1 y una nota. «Para tu futuro, lo vas a necesitar». Esa noche, Isabela pasó por la iglesia Sebastián. Entró sola y lloró. «¿Esto es justo? Yo di todo, y esto es lo que recibo». Entonces una voz respondió. «A veces, Dios responde oraciones que no hemos hecho aún». Era un hombre sentado 2 bancas atrás, elegante, imponente, pero con ojos marcados por el dolor. «Sebastián Romero, perdona, sí me identifiqué contigo», dijo. Ella no le creyó al principio, pero él continuó. «También perdí a alguien que eligió dinero sobre amor». Hablaron entendieron. Y entonces, Sebastián preguntó, «Si pudieras mostrarle a esa persona que te dejó que cometió un error, ¿lo harías?» «En un segundo, pero no tengo nada. Él me dejó por dinero y estatus. ¿Y si yo pudiera darte ambos?» Isabela lo miró confundida. «¿Qué?» «Tengo una propuesta de negocios. Cásate conmigo». Isabela se quedó mirando a aquel extraño como si de pronto le hubiera crecido una segunda cabeza. No podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Y Koshi Sinaira?», preguntó. «¿Qué había dicho?» El hombre, tranquilo, repitió que le estaba pidiendo que se casara con él. Ella lo miró indignada, pensando que estaba completamente loco. Ni siquiera se conocían, pero él, con una calma desconcertante, respondió que justamente por eso le parecía perfecto. Él no la conocía a ella, ni ella a él. De aquello tenía sentido para Isabela. Quería saber quién era, por qué le haría una propuesta semejante. Sebastián se recostó en la banca, mirando hacia el altar, y le dijo que su nombre era Sebastián Romero, que tenía sus razones que no podía explicar por completo en ese momento, pero que algo sí podía decirle con claridad. Él necesitaba una esposa, y ella necesitaba una forma de mostrarle al mundo que no estaba destruida. Isabela pensó que todo era ridículo. No iba a casarse con un completo desconocido solo porque le ofreciera dinero, poder, o lo que fuera. Le dijo que aquello no tenía lógica, que si esperaba que se casara con él, solo porque le ofrecía algo a cambio, estaba equivocado. Pero Sebastián aclaró que no le estaba ofreciendo simplemente dinero, sino poder, respeto, una posición desde la cual nadie volviera a mirarla hacia abajo. Ella, dolida, replicó que no necesitaba su caridad. Él corrigió. No era caridad, era un trato, un acuerdo de negocios. Ella le daría legitimidad social, y él le daría los medios para reconstruir su vida. Intrigada y desconfiada, Isabela preguntó qué quería decir con legitimidad social. Sebastián dudó un instante. Había algo que no estaba diciendo, algo importante. Explicó entonces que sobre él había expectativas, familiares y de negocios, y que estar casado resolvería ciertas complicaciones. Eso la hizo preguntar por qué, entonces, no servía a cualquier mujer. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? Él respondió que la había visto entrar a la iglesia, que había visto el dolor en sus ojos, el mismo dolor que él había sentido una vez, y que pensó que tal vez podían ayudarse mutuamente. Isabela insistió en que todo aquello era una locura, y él estuvo de acuerdo en sí. Era una locura, pero a veces precisamente la locura era lo que uno necesitaba. Luego sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Le dijo que, si cambiaba de opinión, lo llamara. La oferta era real, y estaría sobre la mesa durante 48 horas. Después se levantó y se fue, dejándola sentada en aquella banca fría, con una tarjeta en la mano donde solo se leía Sebastián Romero, y un número. Nada más en ella lo miró alejarse, y con la tarjeta entre los dedos, recordó lo que él también había dicho, que había perdido a alguien, que eligió el dinero antes que el amor. Quiso saber si él se había casado por venganza, pero él le contó que no, que la mujer a la que amaba se había casado con otro, alguien más rico, más poderoso, y que él se había quedado solo, preguntándose si alguna vez había importado más que su cuenta bancaria. Eso hizo que Isabela sintiera que él sí entendía. Él confirmó que lo entendía más de lo que ella le gustaría saber, y se fue,
dejándola con 1000 preguntas y una propuesta imposible latiendo en su mente. Cuando Isabella llegó a casa, doña Carmen la estaba esperando con una taza de té caliente. Su abuela la miró con esos ojos que parecían ver siempre un poco más allá de lo visible, y le dijo que venía tarde, y que traía esa mirada, que solo aparece cuando algo grande ha sucedido. Isabella le contó todo. Ann, como Alejandro y Valeria habían ido al restaurante donde ella trabajaba, como la habían humillado con su presencia, sus risas y sus besos. Y luego le habló del extraño de la iglesia y de aquella propuesta de matrimonio que sonaba más a locura que a solución. Esperaba que su abuela le dijera que estaba loca, que rechazara la idea de inmediato, que le gritara que no se atreviera siquiera a pensarlo. Pero doña Carmen guardó silencio y se quedó pensativa. Cuando escuchó el nombre Sebastián Romero, sus ojos se afinaron. Le preguntó a la nieta si estaba segura de ese nombre. Isabella, extrañada, confirmó y quiso saber si la abuela lo conocía. Doña Carmen respondió que había escuchado ese nombre en las noticias, en los periódicos, aunque no estaba completamente segura de quién era, pero que sí se trataba del hombre que ella pensaba. Entonces ese no era cualquier persona. Isabella, confundida, preguntó qué quería decir con eso. Doña Carmen respondió que tal vez, solo tal vez, Dios había puesto a ese hombre en su camino, y a ella, en el camino de él. A Isabella, desesperada, dijo que no podía hablar en serio, que cómo iba a casarse con un extraño. Entonces, la abuela le lanzó una verdad cortante, que también conocía ella a Alejandro. Habían pasado 5 años juntos, y, al final, se había dado cuenta de que no lo conocía en absoluto. Eso dolió, porque era verdad. Doña Carmen le dijo que a veces Dios responde nuestras oraciones de formas que nunca esperamos. Isabella había pedido justicia, había pedido una salida, y tal vez aquella propuesta imposible era la respuesta del cielo. Isabella pensó que también podría ser una trampa, una forma de caer aún más abajo. La abuela admitió que sí, podría ser una trampa, pero también podría ser su escalera hacia arriba, su escalera al cielo, y que solo había una forma de saberlo. Cuando Isabella le preguntó si de verdad estaba diciéndole que aceptara, doña Carmen esclareció que no estaba diciendo hazlo, sino ora, que le preguntara a Dios qué hacer y que, sobre todo, escuchara de verdad. Esa noche, Isabella no pudo dormir. Miraba fijamente el techo, con el corazón inquieto. La tarjeta de Sebastián estaba en su mesita de noche, resplandeciendo casi en la oscuridad, como una puerta entreabierta hacia otra vida. Se preguntaba si estaba loca por siquiera considerar la propuesta. Probablemente sí, Ann, pero ya no sabía si eso le importaba. Había sufrido tanto, que lo impensable empezaba a parecer posible. Al día siguiente, durante su turno en el restaurante, estaba distraída. Derramó bebidas, se equivocó con pedidos. Rosa lo notó enseguida y le preguntó qué le pasaba, recordándole que ya había derramado 3 bebidas esa mañana. Isabella, con la mente saturada, le preguntó qué haría ella si pudiera cambiar toda su vida en un segundo. Pero el precio fuera su libertad. Rosa, confundida, quiso saber de qué estaba hablando. Entonces Isabella le contó todo a el hombre en la iglesia, la propuesta de matrimonio, el plazo de 48 horas. Rosa la miró como si estuviera escuchando la historia más absurda del mundo. Un extraño le había propuesto matrimonio, así, de la nada. Y lo peor, Isabella estaba considerándolo. Rosa dijo que sí, era una locura, o era lo más inteligente que Isabella había contemplado en años. La joven no entendía cómo eso podía ser inteligente. Rosa le recordó que había sacrificado 5 años por un hombre que la había botado como basura. Ahora aparecía otro hombre, ofreciéndole todo sin pedir nada, bueno, pidiendo matrimonio. Pero aún así, y le preguntó qué tenía que perder. Isabella respondió que su dignidad, su amor propio. Pero Rosa fue implacable. Su dignidad se había ido cuando Alejandro la dejó por una cuenta bancaria. Su amor propio, cuando ella siguió amándolo a pesar de eso. Lo que le quedaba, le dijo, era orgullo falso, y el orgullo no paga las cuentas. Casarse con un extraño era arriesgado. Sí, pero Rosa le mostró otro lado a Ann, quedarse en ese restaurante, viendo a su ex vivir su mejor vida, mientras ella apenas sobrevivía. ¿No era también un riesgo? El riesgo de desperdiciar su vida entera. Esa verdad aterraba a Isabella. Esa misma tarde, hizo algo que había jurado que nunca haría. Buscó en Google el nombre Sebastián Romero.
Lo que encontró la dejó sin aliento. Artículo tras artículo, foto tras foto. Sebastián Romero, CEO de Imperio Romero, nombrado uno de los empresarios más jóvenes y exitosos del país, en Imperio Romero. Cierra trato. Multimillonario con corporaciones internacionales. El misterioso billonario Sebastián Romero mantiene su vida privada bajo extrema confidencialidad. Ambillonario, no millonario, ambillonario. Había fotos de él en eventos de gala, en portadas de revistas de negocios, siempre solo, siempre con la misma expresión distante, como alguien que carga demasiado peso sobre los hombros. Isabela, abrumada, susurró para sí: Dios mío, ¿quién es este hombre? Siguió leyendo y encontró un artículo de hacía 3 años. Sebastián Romero termina compromiso con la heredera Catalina Márquez. Fuentes cercanas afirman que la ruptura fue amistosa, pero otros sugieren que hubo traición involucrada. Entonces confirmó lo que él mismo le había dicho. También había sido traicionado. También conocía el sabor amargo de ser elegido por menos que su corazón. Miró su teléfono, la tarjeta, el número. 48 horas, había dicho él, y ya habían pasado 30. Isabela elevó una oración sencilla y desesperada. Dios, si esto eres tú, dame una señal. Cualquier señal. Justo en ese instante, su teléfono sonó. Un número desconocido contestó. Era Alejandro. Su corazón se detuvo por un momento. Quiso saber qué quería. Él le dijo que había sabido que se había visto mal el otro día en el restaurante, que Valeria había sentido Hannah por Allah. Esa palabra fue como una bofetada. Alejandro siguió diciendo que habían pensado que podrían ayudarla, consiguiéndole un mejor trabajo, que Valeria conocía al dueño de una empresa de limpieza, y que podrían arreglar para que trabajara allí, ganando un poco más. Caridad. La trataban como un caso de beneficencia, un proyecto de conciencia social, para que ellos se sintieran mejores personas. Alejandro le preguntó si seguía en la línea si estaba allí, y ella respondió que sí. Él quiso saber qué decía, si quería que arreglara la entrevista. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Isabela, no su corazón, que ya estaba en pedazos, sino su miedo, su inseguridad, su necesidad de aprobación de un hombre que no la merecía. Con una firmeza nueva, dijo: no. Alejandro, sorprendido, repitió la palabra, sin creer. Él la reafirmó: no necesitaba su ayuda, ni su pena, ni nada de él. Alejandro intentó convencerla de ser razonable, recordándole que estaba luchando, que no tenía nada, que era mejor dejar que ellos la ayudaran. Pero Isabela, con una claridad cortante, respondió que él tenía razón, no tenía nada. Pero eso estaba a punto de cambiar. Él quiso saber qué significaba eso, y ella dijo que significaba que iba a hacer algo que él mismo le había enseñado muy bien: elegir la oportunidad sobre el sentimiento. Se despidió. Adiós, Alejandro. Y esta vez, para siempre. Colgó, temblorosa pero decidida. Se quedó mirando la tarjeta de Sebastián. Marcó el número. El teléfono sonó 2 veces, antes de que él contestara. Ella se presentó. Era Isabela, la chica de la iglesia. Él respondió que lo sabía. Ella, sorprendida, quiso saber cómo. Y Sebastián explicó que había guardado su número, y que, en realidad, estaba esperando esa llamada. Isabela fue directo al punto. Quería saber si la propuesta seguía en pie. Hubo una pausa larga, tan larga que ella casi colgó. Finalmente, él dijo que sí, que seguía en pie. Entonces Isabela habló con otra fuerza. Tenía condiciones. Él escuchó. Le dijo que aquello sería solo negocios, que no esperara amor ni romance, que sería un arreglo, una transacción. Él aceptó. Ella añadió que quería una fecha límite. No sería para siempre. Después de, digamos, 1 año, podrían divorciarse y cada quien seguir su camino. Sebastián aceptó también. En 1 año, le parecía justo. Isabela añadió una condición más: durante ese año, tenía derecho a saber en qué se estaba metiendo. Nada de secretos, nada de sorpresas. Hubo otra pausa, más larga. Sebastián confesó que haría su mejor esfuerzo, pero que había cosas que no podía explicar todavía. No porque no quisiera, sino porque eran complicadas: negocios familiares, expectativas, presiones, y prometió que nada de eso la dañaría. Ella preguntó por qué debería confiar en él, y Sebastián, honesto,
dijo que no debía, pero que podía ofrecerle algo que la mayoría no podían: honestidad sobre su propia deshonestidad. Sabía que todo aquello era raro, que no tenía sentido, pero le prometió que nunca la lastimaría y que siempre la respetaría. Isabela respiró hondo. Preguntó: ¿cuándo? Él no entendió al principio y pidió que aclarara. Ella preguntó, sin rodeos: ¿cuándo nos casamos? Sebastián respondió con la misma audacia con que la había sorprendido en la iglesia: ¿qué tal mañana? Ella exclamó que mañana era una locura. Él admitió que probablemente lo era, pero añadió que mientras más tiempo pasara, más razones se encontrarían para no hacerlo. Isabela señaló que ni siquiera tenía un vestido. Sebastián dijo que enviaría a alguien a la mañana siguiente, que la ayudaría con todo: en vestido, papeles, todo. Ella repitió que aquello era una locura. Él respondió que sí, que ya estaban locos, así que tenían que perder. Ella murmuró que todo, o nada, ya no sabía. El fillo, el plan mañana, a las 2 de la tarde, en el registro civil del centro. Preguntó si podía estar allí. Isabela miró alrededor de su pequeño apartamento, su vida de lucha, su existencia de apenas sobrevivir. Pensó en Alejandro, en Valeria, en la humillación, en el dolor, y entonces dijo que estaría allí. Sebastián respondió que estaba bien, que la vería al día siguiente, y la llamó futura señora Romero. Cuando colgó, Isabela se quedó mirando el teléfono, preguntándose qué acababa de hacer. En ese momento doña Carmen entró, como si hubiera estado esperando. Le preguntó si lo había hecho. Isabela, todavía en shock, respondió que sí. La abuela quiso saber cómo se sentía. Ella contestó que se sentía aterrada, emocionada, confundida, todo al mismo tiempo. Doña Carmen se sentó a su lado y le preguntó si sabía qué era la fe. Isabela quiso saber la respuesta. La abuela explicó que la fe no era saber que todo saldría bien, sino dar el paso, sin saber, confiar en que Dios está escribiendo una historia que aún no puedes ver por completo. Isabela, con lágrimas en los ojos, preguntó qué pasaría si se equivocaba, si todo aquello era un error terrible. Doña Carmen le dijo que, incluso así, Dios usaría ese error para algo bueno, que Él siempre lo hacía, pero que en su corazón, ella no creía que fuera un error, sino el comienzo de algo que Isabela nunca habría imaginado. Cuando la nieta le preguntó si de verdad lo creía, la abuela respondió que sí, con todo su corazón. A la mañana siguiente, a las 8, alguien tocó a la puerta. Isabela abrió y se encontró con una mujer elegante, de unos 29 años, con una sonrisa cálida. Era Elena Romero, la hermana de Sebastián. Venía a ayudarla a prepararse para ese día. Isabela, sorprendida, repitió que era su hermana, y Elena confirmó que sí, que lo era, y que tenía muchas preguntas, pero que esas podían esperar. Por ahora, tenían un vestido que elegir. Detrás de Elena, había un equipo completo a maquilladores, estilistas, y 3 racks llenos de vestidos de novia. Isabela miró a doña Carmen, que sonreía con lágrimas en los ojos, y le dijo que fuera, que se preparara para su nuevo comienzo. Las horas siguientes fueron un torbellino. Elena se mostró cálida, divertida y sorprendentemente comprensiva. En medio de pruebas de vestidos, maquillaje y risas nerviosas, Elena resumió la situación de forma casi cómica. Isabela había conocido a su hermano en una iglesia y había decidido casarse con él en menos de 48 horas. Dijo que, contado así, sonaba aún más loco, pero Elena negó que fuera tan extraño. Dijo que sonaba perfectamente coherente con la forma de ser de Sebastián. Su hermano era intenso, y cuando decidía algo, simplemente lo hacía, sin esperar. Isabela le preguntó si no le molestaba que se casara con una extraña. Elena, al contrario, dijo que estaba feliz. Sebastián había estado solo durante 3 años, desde que Catalina. Se detuvo un segundo, como si ese nombre doliera. Isabela la animó a continuar. Sabía que había alguien que lo había lastimado. Elena confesó que aquella mujer lo había destrozado, que todos pensaban que era perfecta para él, pero que resultó ser perfecta solo para su dinero. Lo había dejado por alguien supuestamente más rico, más viejo, más poderoso. Isabela lo sintió de verdad, pero Elena le dijo que no lo lamentara, que Catalina no lo merecía. Y tal vez, solo tal vez, Isabela respondió que Elena no la conocía. Pero Elena dijo que sabía algo importante en Sebastián,
No hacía nada sin razón. Si la había elegido, había una razón, y ella confiaba en su hermano. A la 1:30 de la tarde Isabela estaba lista. Llevaba un vestido simple pero elegante, blanco marfil, sin ostentación, perfecto. El maquillaje resaltaba su belleza natural. El cabello caía en ondas suaves. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. Elena le dijo que estaba hermosa. Isabela le agradeció por todo, pero Elena le pidió que no lo hiciera, y la recibió oficialmente en la familia Romero, aunque fuera solo por un año, como sabía que habían acordado. Isabela se sorprendió al saber que Sebastián le había contado sobre el acuerdo, y Elena explicó que él le contaba todo, o casi todo. Sabía del arreglo y no le extrañaba. Sebastián era complicado con los sentimientos, prefería los contratos. Cuando Isabela pidió un consejo, Elena le dijo que no lo juzgara solo por lo que veía, que había mucho más bajo la superficie, y que, si le daba una oportunidad, tal vez descubriría por qué él había tomado esa decisión. A las 2 de la tarde, Isabela llegó al registro civil. Era un edificio pequeño, nada romántico, perfecto para un matrimonio de negocios, pero, al entrar, se quedó sin aliento. Sebastián estaba allí, en un traje impecable. A su lado, el lugar estaba lleno de flores, docenas de arreglos que transformaban la sala fría en algo casi mágico. Él explicó que sabía que aquello era solo un acuerdo, pero que pensaba que ella merecía, al menos, que fuera hermoso. Isabela sintió las lágrimas subir, no de tristeza, sino de algo nuevo, algo difícil de nombrar. Doña Carmen estaba allí, Elena también. El oficial del registro los esperaba. Preguntó si estaban listos para comenzar. Isabela miró a Sebastián, aquel hombre que seguía siendo un completo extraño, y que, al mismo tiempo, estaba a punto de convertirse en su esposo. Él estaba ofreciendo un escape, una segunda oportunidad, o tal vez una trampa, no lo sabía, y eso la aterraba. Sebastián, con una seriedad suave, le dijo que aún podía irse, sin preguntas, sin juicios. Isabela le preguntó, con el corazón en la garganta, si él quería que ella se fuera. Él respondió que no, pero que quería que ella se quedara solo si era su elección, libre y completamente. Ella respiró hondo, pensó en Alejandro, en Valeria, en los 5 años que parecían desperdiciados, en el dolor y la humillación. Y luego recordó las palabras de su abuela: "En la fe es dar el paso sin saber". Dijo que estaba lista. El oficial comenzó la ceremonia. Preguntó a Sebastián Romero si tomaba a Isabela Cruz como su esposa legítima. Él respondió que sí, aceptaba. Luego preguntó a Isabela si tomaba a Sebastián Romero como su esposo legítimo. Ese era el momento, el punto de no retorno. Con el corazón golpeando en el pecho, ella dijo un sí. Aceptó en el oficial. Entonces, por el poder que le confería el Estado, los declaró marido y mujer. Y así, en menos de 5 minutos, Isabela Cruz dejó de existir. Y nació Isabela Romero, esposa de un billonario, protagonista de una historia que apenas empezaba. Al salir del registro, la realidad mediática cayó sobre ella como una ola. Había fotógrafos esperando. Isabela se congeló en Sebastián, se disculpó, dijo que debería haberla advertido, que él era conocido, y que eso saldría en las noticias. Isabela repitió, incrédula, la palabra noticias. Elena intervino, casi divertida, recordándole que acababa de casarse con uno de los hombres más ricos del país. Aquello no era solo una noticia, era el evento del año. Los flashes explotaban por todas partes. Los reporteros gritaban preguntas: ¿a quién era ella? ¿Por qué el secreto? ¿Cuándo se habían conocido? Si era un matrimonio de conveniencia. Sebastián la protegió, rodeándola con su presencia y guiándola hacia un auto negro que los esperaba, en un Mercedes con chofer. Dentro del auto, Isabela temblaba. Dijo que no sabía, que no tenía idea de que todo era tan público. Él se disculpó de nuevo. Su vida era así, pública, y ahora la de ella también lo sería. Debió haber sido más claro sobre eso. Ella quiso saber a dónde iban. Él respondió que a casa, su casa, bueno, la casa de él, pero que ahora también era la de ella. Condujeron durante 30 minutos, saliendo de la ciudad, subiendo hacia las colinas donde vivían los ricos y poderosos. Finalmente, el auto pasó por una reja de seguridad y recorrió un camino privado. Cuando Isabela levantó la vista y vio la casa, se dio cuenta de que no era una casa, era una mansión.
Un palacio, algo sacado de una película. Solo pudo susurrar: «An, Dios mío». Sebastián la miró y le dijo: «An, bienvenida a casa, Isabella», mientras bajaba del auto, todavía asimilando esa nueva realidad que nunca había imaginado. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, aunque ella sabía muy bien quién era. Era Alejandro. El mensaje venía con una foto de Anel y Valeria, y en la pantalla del teléfono de Alejandro, una noticia: Sebastián Romero, multimillonario CEO, se casa en ceremonia secreta. Debajo, un texto: «¿Eres tú? Por favor dime que no eres tú». Isabella miró el mensaje. Luego miró la mansión. Luego miró a Sebastián, que le extendía la mano para acompañarla al interior de su nueva vida. Y sonrió. «Ah, no», respondió a Alejandro. «No necesito». Esa foto en las noticias ya decía todo lo que él necesitaba saber. La mesera pobre, la novia abandonada, la mujer humillada, acababa de convertirse en algo más, en la esposa del hombre más poderoso del país. Why always? El juego apenas comenzaba. Hay momentos en la vida donde cruzas un umbral y sabes, con certeza absoluta, que nada volverá a ser igual. Para Isabella, ese momento fue cuando entró a la mansión Romero. No, mansión no era la palabra correcta. Era un universo completamente diferente al que había conocido toda su vida. Pisos de mármol italiano, candelabros de cristal, arte que probablemente costaba más que toda la renta que Isabella había pagado en su vida. Ella miró a su alrededor, atónita, y apenas logró murmurar: «Esto es... no tengo palabras». Sebastián, a su lado, respondió con calma, como si aquel exceso fuera algo cotidiano: «Es grande. Lo sean, pero te acostumbrarás». Isabella negó con la cabeza, todavía tratando de procesar todo aquello, mientras pensaba que no creía que alguien pudiera acostumbrarse a ese tipo de vida. Un equipo de empleados estaba alineado en el hall de entrada: mayordomo, ama de llaves, chef, personal de limpieza. Todos esperando para conocer a la nueva señora de la casa. Sebastián se dirigió a ellos con solemnidad y autoridad, presentándola. «Todos, ella es Isabella. Mi esposa merece el mismo respeto que me dan a mí en cualquier cosa que necesite. Se la proporcionan inmediatamente». El mayordomo dio un paso al frente, inclinando la cabeza con respeto, y se presentó: «Bienvenida, señora Romero. Mi nombre es Tomás Ané. Servido a la familia Romero durante 20 años. Estoy a su disposición». Isabella se sintió abrumada. Apenas pudo balbucear unas palabras de agradecimiento, mirando a todos con una mezcla de vergüenza e incredulidad, mientras repetía que aquello era demasiado. El ama de llaves, la señora Márquez, intervino con una sonrisa amable, intentando tranquilizarla y recordándole que no estaba sola. «No se preocupe, señora. La ayudaremos con todo. ¿Desea que le muestre sus habitaciones?» Isabella se aferró a la palabra que acababa de escuchar y repitió, confundida, sin entender del todo: «¿Mis habitaciones?» Plural. Sebastián explicó entonces, con tono práctico, como si estuviera cerrando un asunto de negocios: «Tu suite, habitación principal, baño, vestidor, sala de estar privada. Pensé que querrías tu propio espacio». Isabella lo miró, sin saber si sentir alivio o una punzada de decepción, mientras él le recordaba lo que habían acordado. «Acordamos que esto es negocios. No espero. No asumo nada. Tienes tu espacio. Yo tengo el mío, en el otro ala de la casa». Ella solo consiguió responder: claro, gracias». Había algo en su propio tono que ni ella misma sabía nombrar. ¿Alivio? ¿Decepción? ¿Miedo? La señora Márquez la guió por la mansión. Era tan grande que Isabella se perdió 2 veces, solo tratando de recordar cómo llegar a su habitación. Cuando finalmente entraron a lo que sería su suite, Isabella casi se desmayó. Era más grande que todo su apartamento anterior. La cama era del tamaño de su antigua sala de estar. El vestidor estaba vacío, pero ya había cajas con etiquetas de diseñadores que Isabella solo había visto en revistas. La señora Márquez le explicó con calma que el señor Romero había ordenado un guardarropa completo para ella, todo en su talla, y que si algo no le gustaba, podían cambiarlo inmediatamente. Isabella, sorprendida, preguntó cómo era posible que él supiera su talla. La ama de llaves respondió sin titubear, como si describiera algo evidente: «El señor Romero es muy detallista. Siempre investiga
antes de tomar decisiones. Isabela abrió una de las cajas. Dentro, un vestido de Valentino, en otra uno de Dior, zapatos de Louboutin, bolsos de Hermès. Era demasiado lujo, demasiado rápido, demasiado para alguien que 24 horas atrás era solo una mesera llorando en una iglesia. Cuando finalmente se quedó sola, se sentó en aquella cama enorme y miró a su alrededor. 24 horas atrás, su realidad era completamente diferente. Ahora estaba allí, en una mansión imposible, con un apellido nuevo y una vida que no entendía. Su teléfono explotó con mensajes a Rosa, sus compañeros del restaurante, números desconocidos, pero sobre todo, a Alejandro, en llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. Isabela, llámame, necesitamos hablar. Esto es una locura. ¿Qué hiciste? Sebastián Romero. En serio. Isabela, por favor, responde. Ella los ignoró todos, excepto uno. The Sub, un mensaje corto pero lleno de amor. Estoy orgullosa de ti, mi niña. Dios está escribiendo tu historia. Confía en él. Isabela sonrió a través de las lágrimas. Sintió que esas palabras eran un ancla en medio de un mar desconocido. Y entonces hizo algo que necesitaba hacer desde hacía mucho tiempo. Bloqueó el número de Alejandro. Esa noche, cenó con Sebastián, en un comedor que podía acomodar a 30 personas. Pero solo estaban ellos dos, sentados en extremos opuestos de una mesa ridículamente larga. Isabela miró la distancia entre ellos, el eco en la sala, y no pudo evitar comentar, casi riendo de la absurda escena que estaba viviendo, que todo eso le parecía una locura: la mesa, la distancia, la formalidad. Se preguntó en voz alta por qué no podían cenar en la cocina, como personas normales. Sebastián se sorprendió por la espontaneidad de su comentario. Luego sonrió, una sonrisa genuina, poco común en él, y admitió que tenía razón. Qera observó. Se levantó, tomó su plato, caminó hasta donde ella estaba, y se sentó a su lado. Mejor así, dijo. Mucho mejor, pensó Isabela, sintiendo por primera vez que, en medio de tanta opulencia, había algo que se parecía a la normalidad. Comieron en silencio por un momento, hasta que Isabela, incapaz de contener más sus preguntas, se atrevió a ir al punto que le quemaba por dentro. Le pidió que le dijera la verdad, sin respuestas ensayadas. Quería saber por qué él la había elegido a ella. Sebastián dejó el tenedor, miró su vino por un segundo, como si buscara allí las palabras correctas, y admitió que cuando la vio en aquella iglesia, vio a alguien que había sido traicionada, como él, a alguien que el mundo había juzgado como no suficiente, como a él. Vio a alguien que merecía una oportunidad de mostrarle al mundo que se equivocaba. Ella le recordó que él no la conocía, que no podía saber si merecía algo. Sebastián le explicó que al verla llorando en la iglesia, y al escuchar un poco de su historia, supo de inmediato que ella era alguien que merecía mucho más de lo que la vida le había dado. Y decidió que quizá él podía cambiar. Eso. Isabela respondió que no necesitaba su caridad, pero él fue claro: no era caridad, era justicia. Justicia que el universo le debía, y si él podía ser el instrumento de esa justicia, se sentía honrado. Nadie había hablado de ella de esa forma. Nadie la había mirado como alguien valiosa, digna de algo mejor. Entonces, Isabela fue a la siguiente pregunta. Él había dicho que necesitaba una esposa por razones de negocios. Quiso saber cuáles eran esas razones. Sebastián comenzó a hablar de su abuelo, el hombre que fundó Imperio Romero, hacía 50 años. Antes de morir, ese abuelo dejó una cláusula en su testamento para heredar el control completo de la empresa. Sebastián debía estar casado antes de cumplir 33 años. Ella preguntó cuántos años tenía él ahora, y él respondió que cumpliría 33 en 2 meses. Isabela, uniendo las piezas, entendió que él necesitaba una esposa rápido. Él confirmó que sí, pero no cualquier esposa. Necesitaba a alguien que no quisiera el dinero, alguien que no estuviera allí por las razones equivocadas. Isabela quiso saber cómo estaba tan seguro de que ella no estaba allí por dinero. Él le recordó que le ofreció todo, y que su primera reacción fue decir que no. Alguien que quiere dinero no responde así. Ella procesó todo en silencio, hasta llegar a la siguiente duda lógica: ¿qué pasaría en un año, cuando se divorciaran? Quiso saber si él perdería la empresa. Sebastián explicó que no. Una vez que heredara, sería suya. Y el divorcio no cambiaría nada. Ella concluyó entonces
que él realmente solo la necesitaba por un año. Él reconoció que, técnicamente, era así. Cuando ella preguntó qué pasaría después, él respondió que después sería libre, con un arreglo financiero generoso, suficiente para que nunca tuviera que preocuparse por dinero de nuevo. Isabella insistió en que no quería su dinero, y él, casi con ironía suave, dijo que precisamente por eso iba a recibirlo. Isabella no pudo evitar sonreír. A la mañana siguiente, despertó en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego, lo recordó todo. Se había casado con Anne Vilanario. En menos de 48 horas, su vida era oficialmente una locura. Bajó a desayunar y encontró a Elena ya en la cocina, esperándola con energía y cariño. Elena la saludó como cuñada y le preguntó cómo había dormido. Isabella respondió que como nunca antes, que esa cama era una nube. Elena sonrió y comentó que Sebastián solo compraba lo mejor, invitándola a sentarse, porque tenían mucho de qué hablar. Sobre la mesa había periódicos esparcidos por todas partes, todos con la misma portada: el misterioso matrimonio de Sebastián Romero. ¿Quién es la mujer que capturó al soltero más codiciado? Sebastián Romero se casa en secreto con desconocida Anne, y fotos de Isabella saliendo del registro civil. Fotos de ella entrando a la mansión. Isabella murmuró un Dios mío al ver su propia imagen convertida en noticia nacional. Elena le dio la bienvenida a la vida pública, explicándole que ahora todo el mundo quería saber quién era ella. Isabella, todavía con complejo de invisibilidad, se preguntó en voz alta qué harían todos cuando descubrieran que ella no era nadie, solo una simple mesera. Elena la corrigió con firmeza y ternura. Anne no era nadie. Acababa de convertirse en la mujer más envidiada del país. Eso no era poca cosa. En ese momento, el teléfono de Isabella sonó. Número privado. Anne respondió. Al otro lado de la línea, la voz de Valeria sonó distinta. No arrogante, sino teñida de celos. Confirmó que era cierto, que Isabella se había casado con Sebastián Romero, y empezó a disparar preguntas en cómo lo había logrado, cómo había llegado a él, cuánto tiempo llevaban juntos. Isabella cortó en seco, diciéndole que no era asunto suyo. Valeria insistió, preguntando si Isabella sabía quién era él y lo que valía. Isabella respondió con una frase afilada como un cuchillo. Anne sabía que valía más que cualquier cosa que Alejandro jamás sería. Jugosa. Después, una risa amarga de Valeria, seguida de la acusación de que Isabella tenía pura suerte, que no se merecía nada de aquello. Isabella, con una calma nueva, admitió que Valeria tenía razón en una cosa: no merecía eso. Merecía más Anne porque ella amó a alguien con todo su corazón, mientras Valeria solo amaba cuentas bancarias. Colgó, temblando pero triunfante. Elena le preguntó quién era. Isabella respondió que eran fantasmas del pasado, tratando de arruinar su presente. Elena le aconsejó no permitirlo, y le recordó algo importante. No conocía toda su historia, pero sabía que su hermano no hacía nada sin razón. Si había elegido a Isabella, era porque había visto algo en ella que valía la pena. Ahora, le tocaba a Isabella verlo también. Los siguientes días fueron un torbellino. Elena se convirtió en su guía en aquel mundo nuevo. Él le enseñó cómo vestirse para eventos, cómo hablar con la prensa, cómo comportarse en galas de caridad. Pero más allá del protocolo, se convirtió en su amiga, su confident. Un día, Elena le anunció que habría un evento ese sábado en una gala benéfica, a la que Sebastián siempre asistía. Ahora, como esposa de él, Isabella también tendría que ir. Isabella se asustó. No sabía nada de galas ni de toqueta, ni de ese universo de alfombras rojas. Elena la tranquilizó, diciéndole que estaba allí para enseñarle. Pero le dejó una advertencia importante. No tenía que cambiar quién era, solo adaptar cómo se presentaba. Isabella preguntó cuál era la diferencia. Elena le explicó que una máscara es falsa, pero el pulimento es simplemente realzar lo que ya está allí. El sábado llegó demasiado rápido. Isabella estaba aterrada. Se probó 20 vestidos antes de elegir uno: azul, medianoche, elegante, pero no ostentoso. Cuando bajó las escaleras de la mansión, Sebastián la esperaba. La forma en que la miró hizo que Isabella sintiera algo inesperado, a mariposas en el estómago. Él le dijo que estaba hermosa. Ella respondió que él también se veía bien. Luego, él le preguntó si estaba lista. Isabella admitió que no, pero que suponía
que no tenía opción. Sebastián la corrigió con suavidad. Anne siempre tenía opción. Si no quería ir, no irían. Ella, recordando el acuerdo, respondió que él había dicho que eso era parte del trato en aparecer como su esposa. Así que lo haría. Sebastián le ofreció el brazo. Ella lo tomó y juntos salieron a enfrentar el mundo. La gala era en el hotel más lujoso de la ciudad. Cuando llegaron, los flashes explotaron. Cientos de fotógrafos, reporteros gritando preguntas desde todas partes. Isabela se aferró con fuerza al brazo de Sebastián. Él sintió cómo temblaba y, para anclarla, le dijo que lo mirara solo a él y que ignorara todo lo demás. Ella obedeció y, sorprendentemente, funcionó. Sus ojos la calmaban, la centraban. Entraron al salón. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, a murmullos, a susurros, miradas evaluadoras. Y entonces, Isabela los vio en Alejandro y Valeria, al otro lado del salón. Alejandro la miró, con los ojos muy abiertos. A Valeria también. La expresión en sus rostros era una mezcla perfecta en shock, envidia, incredulidad. Aquello fue, para Isabela, uno de los momentos más satisfactorios de su vida. Alejandro empezó a acercarse. Sebastián se tensó, atento. Cuando él llegó a su lado, la llamó por su nombre, insistiendo en que necesitaban hablar. Isabela, con la cabeza erguida, respondió que no tenían nada de qué hablar. Él le rogó por 5 minutos. Antes de que pudiera insistir más, Sebastián intervino con voz fría y peligrosa, recordándole que la señora ya había dicho que no tenían nada de qué hablar, y sugiriendo que respetara eso. Alejandro se echó hacia atrás, sorprendido por la firmeza de Sebastián, y cuestionó, incrédulo, si ya se había casado con él, si realmente había hecho eso una semana después de que terminaron. Isabela corrigió los hechos. En ellos no terminaron. Él abandonó, y había una diferencia importante. Valeria, sin poder contener su veneno, intervino diciendo que todo aquello era patético, que obviamente Isabela se había casado con él por despecho, por dinero. Isabela no dejó pasar la oportunidad. Le recordó la ironía de esas palabras, viniendo de la mujer que literalmente se vendió al mejor postor. El rostro de Valeria se puso rojo de ira. Ella intentó contraatacar, diciendo que al menos no fingía, y que todos sabían que lo de Sebastián e Isabela era un arreglo, un matrimonio falso. Sebastián, entonces, advirtió a Valeria que tuviera cuidado con lo que decía, porque la difamación tenía consecuencias legales. Valeria se calló, pero Alejandro insistió. Le recordó a Isabela que hacía una semana ella lo amaba, y quiso saber si ahora estaba enamorada de Sebastián. Isabela, con una claridad dolorosa, admitió que hace una semana era estúpida, que creía que el amor importaba más que cualquier cosa, pero que él mismo le enseñó que en este mundo lo único que importaba era el poder, y que, ahora, ese poder lo tenía ella. Alejandro intentó apelar a su esencia, diciendo que eso no era ella, que no era quien realmente era. Isabela entonces reconoció que tenía razón, eso no era quien ella era quien estaba convirtiéndose, y en su opinión, era una mejora considerable. En ese momento, Sebastián la tomó de la cintura con naturalidad, marcando territorio y cerrando el tema. Se disculpó con ellos, diciendo que su esposa y él tenían personas importantes que saludar, personas que realmente importaban. Se alejaron, dejando a Alejandro y Valeria parados allí, humillados. Más tarde, cuando estuvieron solos en un balcón, Isabela por fin pudo respirar. Le dio las gracias a Sebastián por respaldarla. Él le dijo que no tenía que agradecerle, que era su esposa, y que él defendía lo que era suyo. Isabela, sin embargo, le recordó que en realidad no era suya, que todo aquello era solo un arreglo. Sebastián la miró con intensidad. Había algo en sus ojos que ella no podía descifrar, y entonces le preguntó si realmente era solo un arreglo. Ella le recordó que eso era lo que habían acordado. Él reconoció que habían acordado muchas cosas, pero añadió que los acuerdos podían cambiar, y que los sentimientos eran más complicados. Isabela, con el corazón acelerado, le preguntó qué estaba diciendo exactamente. Sebastián dio un paso más cerca. Estaba tan cerca que ella podía sentir su calor. Le confesó que, tal vez, Dios los había puesto en el camino del otro, por algo más que conveniencia. Isabela, sorprendida, le preguntó si creía en Dios San Sebastián. Respondió que no estaba seguro, pero que desde que la conoció,
estaba empezando a pensar que alguien estaba escribiendo esa historia, y que no eran ellos. Se inclinó hacia ella. Isabela sintió su aliento. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Y entonces, justo antes de que sus labios se tocaran, alguien interrumpió. Una voz resonó con fuerza, llamando a Sebastián Romero, y exigiendo hablar con él. Un hombre mayor, corpulento y furioso, se acercaba a grandes pasos. Ricardo Sandoval. Isabela reconoció el apellido al instante, y susurró para sí misma que se trataba del padre de Valeria. Ricardo, mirándolos con desprecio, confirmó que los rumores eran ciertos, que Sebastián se había casado con esa nadie. Sebastián le advirtió que tuviera cuidado con sus palabras, recordándole que estaba hablando de su esposa. Ricardo se burló del término esposa, asegurando que todo el mundo sabía que aquello era una farsa, un truco para cumplir con el testamento del abuelo de Sebastián. Sebastián le dijo que pensara lo que quisiera. Ricardo continuó, recordando que tenía planes para él, para su hija, para sus empresas, que juntos podrían haber construido una alianza que los beneficiara a ambos. Sebastián corrigió, diciendo que la única persona realmente beneficiada habría sido Ricardo, y que no estaba interesado en alianzas con hombres sin honor. Ofendido, Ricardo afirmó que había construido su imperio con trabajo duro. Sebastián lo contradijo sin miedo. Lo había construido con traiciones, manipulaciones y destruyendo a cualquiera que se interpusiera en su camino. Afirmó que no eran iguales, y que nunca lo serían. Entonces, Ricardo dejó caer una amenaza velada. Le dijo que verían qué tan arrogante sería cuando todos sus secretos salieran a la luz, porque todos tenían secretos. Había veneno en cada palabra. Sebastián se tensó, preguntándole si lo estaba amenazando. Ricardo respondió que solo decía que sería una pena si cierta información saliera a la luz, información capaz de arruinar su preciada reputación. Isabela no soportó más, y le pidió a Ricardo que dejara en paz a su esposo. Ricardo la miró como si apenas la estuviera viendo por primera vez. La llamó la mesera, y le preguntó cuánto le había pagado Sebastián. ¿Cuánto costaba una esposa temporal en esos tiempos? Isabela, firme, le dijo que él no le había pagado nada, que le había ofrecido respeto, algo que Ricardo jamás le había dado a nadie en su vida. Ricardo, sarcástico, admitió que le gustaba su valentía, pero la llamó estúpida y le preguntó si realmente creía que Sebastián la amaba, que aquello era real. Isabela respondió que, real o no, era más de lo que su hija tenía, que al menos ella no había tenido que comprar a su esposo. El rostro de Ricardo se puso rojo de furia. Dio un paso amenazador hacia Isabela. En ese instante, Sebastián se interpuso entre ambos. Le advirtió que si la tocaba, sería lo último que haría en su vida. Ricardo le dijo que no lo amenazara, llamándolo niño. Sebastián fue claro, no era una amenaza, era una promesa. Y, a diferencia de él cumplía sus promesas. Ricardo retrocedió, pero sus ojos seguían siendo venenosos. Declaró que aquello no terminaba allí, y le pidió a Sebastián que recordara sus palabras. Todo el mundo caía eventualmente, y cuando él cayera, se aseguraría de que fuera desde muy alto. Se fue, dejándolos con el eco de la amenaza en el aire. Isabela temblaba. Sebastián la abrazó, tratando de tranquilizarla, diciéndole que ya se había ido, que todo estaba bien. Ella, sin embargo, no podía ignorar lo que había escuchado. Le preguntó qué secretos eran esos, de qué hablaba Ricardo. Sebastián minimizó el asunto, asegurándole que no era nada, que solo intentaba intimidarlo, y le pidió que no le hiciera caso. Isabela insistió, preguntándole si había algo que debía saber. Él lo negó otra vez, prometiéndole que no había nada, pero Isabela vio algo en sus ojos. Una sombra, una mentira, un secreto, y por primera vez desde que se casaron, sintió miedo. No miedo de Sebastián, sino miedo de lo que no sabía sobre él. Esa noche, de regreso en la mansión, Isabela no pudo dormir. Se paseaba por su habitación, pensando una y otra vez en las mismas preguntas. ¿Qué secretos guardaba Sebastián? ¿Por qué Ricardo lo amenazaba? ¿Y en qué se había metido realmente? A las 2 de la madrugada, decidió buscar respuestas. Salió de su habitación, bajó las escaleras en silencio, descalza, intentando no hacer ruido. Iba hacia el estudio de Sebastián cuando escuchó voces. Eran Sebastián y Elena, estaban discutiendo.
Elena insistía en que Isabela tenía derecho a saber la verdad. Sebastián respondía que no, hasta que fuera necesario. Elena le preguntó cuándo sería necesario. Sí, cuando Ricardo lo expusiera, o cuando Isabela lo descubriera por su cuenta, y nunca más pudiera perdonarlo. Sebastián dijo que estaba tratando de protegerla. Elena lo contradijo dijo que en realidad estaba tratando de protegerse a sí mismo, porque tenía miedo de que, si ella sabía la verdad, se fuera. Sebastián, con la voz rota por la vulnerabilidad, preguntó qué pasaría si eso ocurría. Si cuando supiera por qué realmente se casó con ella, lo odiaba. Elena fue tajante. Entonces, al menos, sería su elección. Basada en la verdad, no en mentiras. Del otro lado del pasillo, oculta en la penumbra, Isabela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Otra razón, más allá del testamento. Otra motivación, que él no le había contado, se alejó antes de que pudieran verla. Corrió de regreso a su habitación, y por primera vez desde que se casó, lloró. No de felicidad, no de alivio, sino porque estaba dándose cuenta de algo aterrador. Estaba enamorando de Sebastián, y él le estaba mintiendo. Hay secretos que protegen, y hay secretos que destruyen. Isabela estaba a punto de descubrir cuál era el de Sebastián. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Ella fingía normalidad, pero por dentro estaba en alerta. Observaba cada gesto, escuchaba cada conversación, buscaba cualquier pista que explicara lo que había oído aquella noche. Sebastián, por su parte, notó el cambio, notó la distancia en su mirada, la frialdad en sus respuestas. Más de una vez le preguntó con cuidado si todo estaba bien, pero ella respondía, seca, que estaba perfectamente. Y cuando él insistía diciendo que sabía que algo andaba mal, Isabela soltaba frases que le atravesaban el pecho, como cuando dijo que pensaba que lo conocía, pero que tal vez no sabía nada de él. Sebastián se quedaba en silencio, sintiendo que algo se había roto, pero sin saber todavía qué. Una semana después, todo explotó. Isabela estaba en el estudio simplemente buscando un libro, cuando notó un folder escondido detrás de otros documentos. Tenía su nombre. Lo tomó, confundida, preguntándose qué podía ser aquello. Lo abrió, y lo que vio la dejó helada. Había fotos suyas de hacía meses, de antes de conocer a Sebastián, fotos de ella trabajando en el restaurante, fotos de ella con Alejandro, fotos de ella entrando y saliendo de su pequeño apartamento. Junto a las fotos, había reportes de investigadores privados, su rutina detallada, información sobre su familia, sobre sus finanzas, cada aspecto de su vida registrado, como si fuera un expediente. Lo que más la golpeó fueron las fechas. Todas eran anteriores al día en que, supuestamente, se habían conocido por casualidad en la iglesia. Con el corazón acelerado, siguió leyendo, hasta encontrar un documento que lo cambió todo. En letras claras, decían plan de acción, objetivo a Isabela Cruz Razón, candidata perfecta para matrimonio contractual. Antecedentes en recientemente terminó relación con Alejandro Montes. Estado emocional, vulnerable, probabilidad de aceptar propuesta en alta. Y al final, la fecha 2 semanas antes de aquel encuentro en la iglesia. En ese momento Isabela entendió, no había sido casualidad, no había sido destino, había sido un plan. Mientras intentaba asimilarlo, la puerta del estudio se abrió. Sebastián entró y la vio con el folder en las manos. Se quedó helado. Intentó pronunciar su nombre, pero la voz apenas le salía. Isabela, temblando de rabia y dolor, le preguntó si la había estado siguiendo antes de conocerse. Él, desesperado, dijo que podía explicar, pero ella estalló, gritando que la había espiado, que había investigado cada aspecto de su vida, y luego había aparecido en aquella iglesia, como si todo fuera obra de Dios. San Sebastián intentó negar que hubiese sido exactamente así, pero Isabela lo cortó y le exigió, por primera vez, la verdad completa. Él cerró la puerta, se sentó, derrotado, y confesó que tenía razón, no había sido casualidad. Entonces le contó que, cuando supo del testamento de su abuelo, se encontró con 3 opciones en casarse con alguien de su círculo social, mujeres que solo querían su dinero, casarse al azar con una desconocida y arriesgarse a una extorsión, o buscar a alguien que entendiera el dolor, alguien que mereciera ayuda, alguien que hubiera sido traicionada como él. Isabela, herida, tradujo sus palabras con crudeza. Para ella sonaba como buscar a alguien vulnerable, alguien roto,
alguien que diría que sí, porque no tenía nada que perder. Sebastián insistió en que no la veía como una víctima, sino como alguien que merecía algo mejor. Confesó que sí, la había investigado y había planeado acercarse, pero aseguró que cuando la vio llorando en esa iglesia, cuando escuchó su oración y su dolor, algo en él cambió. Para Isabela, sin embargo, nada había cambiado, porque él siguió ocultándole la verdad. Dijo que le había dicho que necesitaba una esposa por causa del testamento. Y eso era verdad, pero jamás le contó que la había elegido como se elige ganado, en un mercado, como si fuera parte de una transacción calculada. Sebastián trató de explicarle que al principio todo había sido un plan, pero que lo que sentía por ella ahora no era calculado, sino real. Isabela, destrozada, le preguntó qué era exactamente lo que sentía. Gratitud porque había sido lo suficientemente ingenua para aceptar, alivio porque gracias a eso, ahora heredaría la empresa. Fue entonces cuando él, con la voz quebrada, dijo por primera vez que la amaba. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela lo miró, como si no hubiera escuchado bien. Él repitió que la amaba, que sabía que eso no estaba en el contrato, y que habían acordado que todo era negocios, pero que se había enamorado de su fuerza, de su bondad, de cómo luchaba incluso cuando todo estaba en su contra. Isabela, sin embargo, no podía aceptarlo. Dijo que él no amaba a la mujer real, sino a la idea de ella, a la mujer vulnerable que había rescatado, al proyecto que había arreglado. Sebastián protestó, diciendo que no era justo, pero ella le lanzó la palabra justicia como un golpe, recordándole que la había manipulado, que la había usado, que todo había empezado con una mentira. Señaló que la base de su relación estaba construida sobre arena, sobre la manipulación y el engaño. Tomó el folder en sus manos y dijo que eso era lo que ella era para él: un informe, una candidata, un medio para un fin. Cuando él intentó insistir en que era su esposa, ella contestó que no se sentía su esposa, sino su empleada, contratada por un año, para cumplir un papel. Entonces se quitó el anillo y lo dejó sobre el escritorio. Dijo que cumpliría el contrato. Ana aparecería cuando fuese necesario, sonreiría para las cámaras, haría su parte, pero dejó claro que no habría más cenas compartidas, ni conversaciones profundas, ni fingir que aquello era algo diferente a lo que realmente era, una transacción. Con el corazón destrozado, salió del estudio, mientras Sebastián se quedaba solo, mirando el anillo que había quedado ahí, símbolo de una verdad rota. En su angustia, apenas pudo decir mirando al cielo, que si Dios estaba ahí, él había arruinado todo. Isabela corrió a su habitación, cerró la puerta y se derrumbó, no solo por el engaño, sino por la peor parte. Se había enamorado de un hombre que la había manipulado desde el principio. Entre lágrimas, se preguntaba por qué no podía tener algo verdaderamente real. En medio de su llanto, su teléfono sonó. Era doña Carmen, la abuela, con esa sensibilidad espiritual que siempre la acompañaba. Le preguntó si estaba bien, y dijo que sentía que algo andaba mal. Isabela, rota, confesó que creía haberse equivocado, que todo había sido un error. Ante la pregunta de la abuela, le contó todo: el folder, la investigación, el plan, la fecha, la sensación de haber sido una pieza movida en un tablero. Doña Carmen, con calma, le preguntó si Sebastián había admitido todo, y Isabela respondió que sí, que lo había admitido y que aún así había tenido el descaro de decir que la amaba. Entonces la abuela hizo la pregunta más incómoda. Le preguntó si ella lo amaba a él. Isabela se quedó en silencio, porque la respuesta era complicada. Admitió, al final, que tal vez sí, pero insistió en que no importaba, porque todo había sido una mentira. La abuela, sin perder la ternura, cambió el ángulo de la conversación. Le preguntó cómo había conocido a Alejandro. Isabela respondió que lo había conocido en una fiesta de la universidad, que él había elegido entre todas las chicas. Entonces doña Carmen quiso saber por qué creía que él la había elegido. Si realmente fue por conexión, o si quizá Alejandro vio en ella una mujer que trabajaba duro, alguien que podría mantenerlo mientras estudiaba, alguien ingenua que sacrificaría todo por amor. El corazón de Isabela dio un vuelco. La idea de que Alejandro también la hubiera utilizado empezó a tomar forma en su mente. Doña Carmen le dijo que todos somos elegidos por alguna razón. Lo importante no es por qué nos eligen,
sino que hace la persona con nosotros después de elegirnos. Isabela reconoció que Alejandro la había usado y luego la había botado. Y entonces la abuela preguntó qué había hecho Sebastián ansí, solamente le había dado cosas materiales, o sí, en realidad, había sacado a la luz lo que siempre estuvo dentro de ella. Isabela reconoció que, antes de Sebastián, se sentía como nadie, una simple mesera, una mujer rota. Ahora en cambio, era la esposa de un billonario. Tenía poder, respeto, una voz. Doña Carmen la invitó a reflexionar en sí. Todo eso lo había creado Sebastián, o si él solo le había dado la plataforma para descubrir lo que siempre estuvo allí. Isabela no tuvo respuesta inmediata. La abuela fue clara, no estaba defendiendo la mentira ni la investigación, porque estuvo mal que él la investigara sin decírselo, pero la invitó a hacerse una pregunta honesta. ¿Sí? ¿Él se lo hubiera contado todo desde el principio? ¿Ella habría aceptado la propuesta? Isabela se dio cuenta de que no. Habría sentido que la estaban usando y habría dicho que no. Doña Carmen entonces sugirió que quizás el error de Sebastián no fue investigar, sino no confiar en la capacidad de Isabela para manejar la verdad en el momento correcto. Y eso, aunque doloroso, no necesariamente invalidaba su sentimiento. Isabela, quebrada, preguntó cómo podría confiar en algo construido sobre mentiras. Doña Carmen respondió que de la misma forma en que se confía en Dios, con fe, porque a veces Dios usa métodos imperfectos para cumplir propósitos perfectos. Isabela reconoció que no sabía si podía hacer eso. Y la abuela le dijo que entonces orara, que pidiera dirección y que sobre todo, escuchara de verdad. Esa noche, Isabela no durmió. Por primera vez desde que era niña, oró de corazón. Le dijo a Dios que estaba perdida, que no sabía en quién confiar, ni qué creer. Le pidió que, si Sebastián era parte de su plan, se lo mostrara claramente, y que si no lo era, le diera fuerza para irse. Le rogó que le mostrara la verdad. La respuesta no vino en una voz audible, sino en forma de recuerdos que comenzaron a desfilar por su mente. Sebastián defendiéndola de Alejandro y Valeria. Sebastián protegiéndola de Ricardo. Sebastián levantándose de la cabecera de aquella mesa ridículamente larga para sentarse a su lado. Sebastián mirándola como si fuera lo más preciado del mundo. Entonces, en silencio, se hizo una pregunta dolorosa pero honesta. ¿Eran esos los actos de un manipulador frío, o de un hombre que, aunque empezó mal, realmente había terminado enamorándose? A la mañana siguiente, Isabela bajó a desayunar decidida a hablar con Sebastián, pero la casa estaba sumida en el caos. Elena corrió hacia ella, alevada de verla, y le preguntó si había visto las noticias. Sin entender, Isabela negó con la cabeza. Elena encendió la televisión, y lo que apareció en la pantalla la dejó helada. Un reportero estaba de pie frente a la mansión Romero hablando de una información explosiva sobre el matrimonio de Sebastián. Explicaba que, según documentos filtrados, el CEO había investigado extensamente a su actual esposa antes de proponerle matrimonio, sugiriendo que toda la relación había sido una elaborada manipulación para cumplir los requisitos de la herencia. Las palabras explotación emocional y manipulación se repetían como golpes. Elena, indignada, murmuró que aquello tenía que ser obra de Ricardo. Explicó que Sebastián estaba en su oficina, tratando de controlar el daño, mientras las acciones de la empresa caían. Los socios exigían explicaciones, y la prensa pintaba a Isabela como una víctima total. Isabela, aún en shock, dijo que, de hecho, lo era. Pero Elena, mirándola con admiración, le preguntó si realmente se veía así, porque desde donde ella estaba, Isabela le parecía una de las mujeres más poderosas que había conocido. Antes de que pudieran seguir hablando, sonó el tambor. Tomás abrió la puerta y apareció Alejandro, con aire de héroe tardío. Dijo que había visto las noticias y que había ido a rescatarla, a llevarla a casa con él, como si aún tuviera derecho sobre su vida. Isabela lo miró con incredulidad. Él aseguraba que Sebastián la había manipulado, que la había usado, pero que él estaba dispuesto a perdonarla y empezar de nuevo. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Con ironía, Isabel lamentó lo pobre que era Alejandro, tan convencido de que todo giraba a su alrededor. Él insistió en que ella todavía lo amaba, pero Isabela fue clara. Lo amaba, sí, pero en pasado. Había amado a un hombre que no existía, a una fantasía que se quebró cuando él la abandonó. Alejandro,
Irritado, la llamó estúpida por creer en Sebastián, y dijo que ese hombre no la amaba. Ella reconoció que tal vez Sebastián sí la había manipulado, pero señaló algo irónico, incluso bajo manipulación. Sebastián la había tratado mejor en unos meses que Alejandro en 5 años. Ante su incredulidad, Isabela explicó que Sebastián, al investigarla, al menos había visto valor y potencial en ella. Alejandro, en cambio, solo había visto a alguien que podía trabajar y sacrificar su futuro por el de él, alguien a quien podía abandonar sin mirar atrás cuando apareciera una oportunidad más conveniente. Sin argumentos, Alejandro trató de amenazarla con el futuro, diciéndole que cuando todo se derrumbara y se divorciaran, ella no tendría a dónde ir. Isabela respondió que ya había estado sola y sin nada, y que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Dijo que no se arrepentiría de sacarlo de su vida. Su único arrepentimiento era no haber visto antes su verdadera naturaleza. Cuando Alejandro cuestionó que esa fuera su casa, Isabela lo corrigió, diciendo que tenía razón, no era solo de ella, era de ambos, suya y de Sebastián, y que Alejandro no era bienvenido. Tomás, siempre respetuoso, le preguntó si deseaba que escoltara al caballero hacia afuera, y ella le dijo que sí. Alejandro, mientras era conducido a la puerta, lanzó una última amenaza. Dijo que ella se arrepentiría cuando estuviera sola y sin nada. Isabela, firme, dejó claro que esa etapa ya la había superado y que nunca más volvería a ese lugar con él. Cuando la puerta se cerró, Isabela se dio cuenta de algo impactante. Acababa de defender a Sebastián, el mismo hombre que la había manipulado. ¿Por qué? Porque, manipulación o no, en él había visto algo real, algo que valía la pena pelear. Fue entonces a la oficina de Sebastián, lo encontró al teléfono, discutiendo con abogados y socios, intentando contener el desastre. Se había roto. Cuando la vio entrar, colgó de inmediato. Le confesó que lo sentía, que sentía todo, que todo aquello era culpa suya, y que la estaba arrastrando con él al abismo. Isabela le preguntó cuánto daño habían sufrido. Él explicó que las acciones habían caído un 30%, que los socios hablaban de destituirlo, y que la reputación de ella estaba hecha añicos. La pintaban como una víctima patética. A él lo describían como un manipulador sin corazón, algo que, según él mismo, no estaba tan lejos de la realidad. Entonces, Isabela hizo la pregunta clave. Él le preguntó si de verdad la amaba. Sebastián la miró con una sinceridad que casi dolía. Dijo que la amaba con cada parte de su ser, que sabía que no lo merecía, que sabía que había empezado todo de la forma equivocada, pero que lo que sentía por ella era lo más real que había sentido en su vida. Isabela le respondió con una simple instrucción. Si era verdad, que peleara por ellos, por lo que habían construido, por lo que aún podían ser. Él, confundido, le preguntó qué quería decir. Ella explicó que sí, él la había herido y manipulado, y que estaba furiosa y dolida, que tal vez le tomaría tiempo perdonarlo, pero también le confesó algo que había aprendido en esos meses, que las historias perfectas no existían, que los comienzos perfectos no existían, y que las personas perfectas definitivamente no existían. Entonces le dijo que tal vez Dios usaba comienzos imperfectos para crear finales perfectos, que, como decía su abuela, Él obra de maneras misteriosas, y que quizá todo esto era una de esas formas. Sebastián, con esperanza en los ojos, le preguntó si eso significaba que lo estaba perdonando. Isabela respondió que todavía no, pero que le estaba dando la oportunidad de ganarse ese perdón, demostrando que sus sentimientos eran reales y que aquella historia valía la pena luchar por ella. Él prometió hacer lo que fuera necesario. Ella propuso el primer paso, empezar limpiando el nombre de ambos juntos. Los días siguientes fueron una batalla pública e intensa. Ruedas de prensa, entrevistas, comunicados. Sebastián decidió enfrentar la verdad de frente. Ante las cámaras, admitió que había investigado a Isabela antes de proponerle matrimonio. Explicó que, en su posición, la desconfianza era una forma de supervivencia, y que necesitaba asegurarse de que la persona que se casara con él no estuviera interesada únicamente en su dinero. Reconoció que había elegido a alguien que había sufrido traición, como él, alguien que podía entender su dolor. Reconoció que sus métodos no fueron convencionales ni perfectos, pero insistió
en que su intención ya no era manipular sino proteger. Cuando los reporteros lo confrontaron diciendo que había engañado a Isabela sobre cómo se conocieron, él aceptó que ese era su mayor arrepentimiento. No haber sido transparente desde el principio, porque tuvo miedo de que ella rechazara algo que podría ser bueno para ambos por orgullo. En ese momento, Isabela se puso de pie ante todas las cámaras y habló por sí misma. Confirmó que sí, que Sebastián la había investigado y que cuando lo descubrió, se llenó de furia. Pero también dijo que eso la había hecho pensar. Contó que su exnovio, Alejandro Montes, la había amado durante 5 años sin investigar nada sobre quién era ella realmente. Y al final, la había abandonado por dinero. En contraste, Sebastián la investigó una semana y vio en ella un valor que ni ella misma veía. Frente a las cámaras, Isabela declaró que sus métodos no habían sido perfectos, pero que sus intenciones eran protegerlos, proteger su futuro, y que en los meses, desde que se casaron, la había tratado con más respeto, honor y amor que cualquier otra persona en su vida. Cuando le preguntaron si se sentía manipulada, ella respondió que, más que manipulación, había recibido una oportunidad que había decidido aprovechar. Dijo que sí, seguía enfadada por las mentiras, pero que también estaba agradecida por la verdad que había salido a la luz, la verdad de que alguien finalmente la había visto por quien realmente era. La conferencia de prensa se volvió viral. La opinión pública empezó a cambiar, no por completo, pero lo suficiente para que un nuevo aire de esperanza se instalara. 3 días después, se convocó una junta de emergencia de accionistas. Sebastián se enfrentaba a una moción de no confianza que podía costarle su cargo. Isabela insistió en acompañarlo. Él le dijo que no tenía por qué hacerlo, pero ella respondió que era su esposa y que estaría a su lado. La sala de juntas estaba cargada de tensión. Accionistas furiosos, socios exigiendo explicaciones, miradas duras. Presidiendo la reunión, sentado al frente, estaba Ricardo Sandoval, que había comprado suficientes acciones para tener peso en la votación. Con tono solemne, Ricardo habló de la falta de juicio de Sebastián, de su matrimonio falso, de la supuesta manipulación de una mujer inocente, de cómo eso demostraba un hombre sin ética. Varios accionistas se quejaron de la caída de las acciones y de la reputación dañada. Ricardo propuso, entonces, la moción formal de destituir a Sebastián como CEO y presidente, y otro accionista la secundó. Sebastián se levantó y admitió delante de todos que sí, había cometido errores de juicio personal, pero defendió que nunca había robado, nunca había mentido en los negocios, y nunca había dañado a la empresa de forma intencional. Ricardo contraatacó diciendo que, aún así, había lastimado a una mujer y la había manipulado para su propio beneficio. Fue entonces cuando Isabela, que había escuchado en silencio, se puso de pie y lo desmintió. Dijo que aquello no era verdad. Todos se giraron a mirarla. Ricardo intentó callarla, diciendo que el asunto no le concernía. Pero Isabela respondió que le concernía completamente, porque hablaban de ella como si no estuviera presente, como si fuera una víctima sin voz. Ricardo insistió en llamarla víctima, pero ella corrigió. Lo había sido, sí, pero cuando Alejandro la usó por 5 años, y luego la abandonó por su hija, eso, dijo, fue ser víctima de verdad. La mención directa a Alejandro Montes y a la hija de Ricardo dejó al hombre pálido. Isabela explicó que Sebastián le ofreció una salida, tal vez de formas poco convencionales, pero que también le ofreció respeto, dignidad y una voz, cosas que nadie antes le había dado. Un accionista señaló que el escándalo seguía siendo real, pero ella replicó que el escándalo lo habían creado la prensa y las personas que se alimentan de la humillación ajena, y no el hecho de que un hombre intentara cumplir el testamento de su abuelo, y a la vez fuera cuidadoso con quien se casaba. Miró a Sebastián, delante de todos, y dijo que él era un hombre que por fin se estaba permitiendo ser amado. Confesó que se había enamorado de él, no porque la hubiera manipulado, sino porque le mostró que merecía más de lo que le habían dado hasta entonces, que podía ser más de lo que era. Después, miró a los accionistas y les dijo que tenían 2 opciones. Podían destruir a un hombre por no ser perfecto, o podían reconocer que todos cometen errores, y que lo que realmente importa es cómo se corrigen. Recordó que Sebastián había pasado semanas arreglando su error, siendo transparente y pidiendo perdón.
y les lanzó la pregunta en qué más querían de él en Ricardo. Nervioso, dijo que todo eso era ridículo, que estaba claro que Isabela había sido programada para decir esas cosas. Ella respondió con firmeza, preguntándole si por programada se refería a lo mismo que había hecho con su propia hija, enseñándola a casarse con hombres por dinero. La sala quedó en silencio. Los accionistas empezaron a mirar a Ricardo con otros ojos, dudando de sus motivaciones. Uno de ellos señaló que Isabela tenía un punto, y que las intenciones de Ricardo eran, como mínimo, sospechosas. Otro recordó que Sebastián siempre había sido un excelente CEO, y que un error personal no borraba años de integridad. Los votos comenzaron, uno por uno. Cuando terminó la votación, la moción fue rechazada, a 8 votos en contra, 4 a favor. Sebastián mantenía su puesto. Ricardo, furioso, se levantó tirando papeles, prometiendo que aquello no terminaría ahí. Fue entonces cuando Isabela dijo que sí, que justo ahí terminaba, porque iba a hacer algo que debió haber hecho semanas antes. Sacó su teléfono, presionó reproducir, y en la sala se escuchó claramente la voz de Ricardo, amenazando a Sebastián aquella noche en el balcón de la gala, hablando de los planes que tenía con su hija, de la empresa, de una alianza que los beneficiaría, y de cómo todos tenían secretos que podrían ser usados en su contra. Ricardo, desconcertado, preguntó cómo era posible que ella tuviera eso. Isabel explicó que aquella noche algo en él le causó desconfianza, así que decidió grabar por si acaso, y había capturado cada palabra de su amenaza. Mirándolo fijamente, le dijo que él había filtrado los documentos, que había intentado destruirlos, y que ahora ella tenía pruebas suficientes para demandarlo por difamación, extorsión, y todo lo que los abogados de Sebastián pudieran encontrar. Le ofreció 2 opciones en retirarse silenciosamente o enfrentar las consecuencias legales. Ricardo, acorralado, la acusó de extorsión. Ella respondió que no era extorsión, sino protección, y terminó con una sola palabra. Al le ordenó que saliera. Derrotado y humillado, Ricardo abandonó la sala. Cuando se fue, la tensión se desinfló como un globo. Uno de los accionistas se volvió hacia Isabela y la llamó impresionante. Ella agradeció y dijo que, si la disculpaban, tenía que hablar con su esposo. Tomó la mano de Sebastián y lo sacó de la sala. En un pasillo vacío, él le preguntó cuándo había grabado aquello. Isabella explicó que fue la noche de la gala, que algo en Ricardo había despertado sus alarmas, y que después, al descubrir el folder, se había olvidado de contárselo. Sebastián la abrazó con fuerza y le dijo que lo había salvado otra vez. Ella respondió que no lo había salvado, solo le había recordado que valía la pena ser salvado. Él, emocionado, le repitió que la amaba. Ella, por primera vez, dijo también en voz alta que lo amaba. En ese instante, ambos sintieron que un enorme peso se levantaba de sus corazones. Sebastián le preguntó si de verdad lo perdonaba. Isabella respondió que sí, que lo perdonaba, pero puso una condición innegociable: a no más secretos, no más mentiras. Si aquello iba a funcionar, tenía que ser real, completamente real. Él prometió que así sería. Se besaron, y esta vez no hubo duda, ni miedo, tan solo amor. 3 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Las acciones de Imperio Romero se habían recuperado. Sebastián había heredado oficialmente el control total de la empresa. El escándalo ya era historia antigua, pero lo más importante era que Isabela había encontrado su lugar. Ya no era solamente la esposa del CEO. Había descubierto su voz y su propósito. Fundó una organización llamada Segundos Oportunidades, dedicada a ayudar a mujeres traicionadas, abandonadas o abusadas a reconstruir sus vidas. El primer gran evento de la fundación fue una gala. En esa gala, Isabela, completamente transformada, se paró frente a cientos de personas y contó su historia. Contó que, hacía 1 año, se sentía nadie, una mesera rota, traicionada por alguien en quien había confiado, y convencida de que su vida había terminado. Miró a Sebastián en la primera fila y habló de cómo, después de ese momento de dolor, algo imposible sucedió. A un extraño le ofreció una oportunidad envuelta en imperfecciones, pero que, como tantas cosas que vienen de Dios, había resultado ser una puerta hacia algo mucho más grande. Mirando al público, dijo que había aprendido que la traición no es el final, sino el comienzo de algo nuevo, que el dolor no es permanente,
sino combustible para la transformación, y que a veces, cuando Dios cierra una puerta, no simplemente abre otra, sino que te entrega un castillo entero. La sala estalló en aplausos. Isabela bajó del escenario, y Sebastián la recibió con orgullo en los ojos. Él le dijo que estaba orgulloso de ella. Ella respondió que también estaba orgullosa de él. Entonces alguien se acercó con Valeria, sola, sin Alejandro. Le pidió a Isabela si podía hablar con ella. Se apartaron a un rincón, y Valeria confesó que había terminado con Alejandro hacía 2 meses. Contó que él la había usado igual que había usado a Isabela, que cuando no pudo ascender tan rápido como quería, comenzó a buscar otras mujeres con más dinero, otras oportunidades. Isabela, sincera, dijo que lo sentía. Pero Valeria negó con la cabeza y dijo que lo merecía, porque había tratado muy mal a Isabela, y ahora entendía por qué lo había hecho. Con lágrimas en los ojos, Valeria confesó que la envidiaba, porque Isabela tenía algo que ella nunca había tenido, un amor real, alguien que la valoraba por quien era, no por lo que tenía. Dijo que no esperaba perdón, solo quería que ella supiera que había tenido razón en todo. Isabela respondió que todos cometemos errores, que todos hemos herido a otros, pero que eso no nos define. Lo que nos define es lo que decidimos hacer después. Valeria, conmovida, le preguntó cómo podía ser tan amable después de todo lo que le habían hecho. Isabela le explicó que alguien había sido amable con ella cuando no lo merecía, y que aprendió que la gracia se multiplica cuando se comparte. Valeria, llorando, se fue, y Isabela regresó junto a Sebastián. Él le preguntó qué había sido aquello, y ella respondió que era un cierre, un final sano para ambas. Esa noche, al volver a la mansión, Isabela fue al estudio, el mismo lugar donde una vez encontró el folder que casi destruye su matrimonio. Pero ahora, ese lugar tenía otro significado. Ya no representaba traición, sino transformación. Doña Carmen, que había venido a visitarlos, la encontró allí. Le dijo que estaba orgullosa de ella. Isabela le preguntó si realmente creía que todo aquello había sido parte del plan de Dios. La abuela le devolvió la pregunta. ¿Tú no? Isabela confesó que quería creerlo, pero que tantas cosas habían salido mal en el camino. Doña Carmen la corrigió. Tal vez no habían salido mal, sino diferente a lo que ella esperaba. La invitó a pensar en si Alejandro no la hubiera abandonado, jamás habría conocido a Sebastián. Si Sebastián no la hubiese investigado, quizá nunca habría tenido el valor de acercarse a ella. Si Ricardo no los hubiera atacado, tal vez nunca habrían aprendido a pelear juntos, como equipo. Isabela preguntó si eso significaba que todo el dolor había sido necesario. La abuela dijo que no necesariamente necesario, pero que Dios lo había usado, porque eso es lo que Él hace, toma nuestros desastres y los convierte en milagros. Entonces, Isabela resumió su viaje en una frase de la traición al trono, y doña Carmen sonrió, confirmando que era exactamente eso. En ese momento, Sebastián apareció en la puerta, preguntando si interrumpía. La abuela lo llamó mi hijo, y les pidió que entraran, porque quería orar por ellos. Los 3 se tomaron de las manos, y doña Carmen elevó una oración. Le agradeció al Padre Celestial por esa pareja, por su historia imperfecta que Él había convertido en algo hermoso, por su dolor transformado en propósito, por la traición transformada en trono. Oró pidiendo bendición, protección, y que fueran usados para mostrar al mundo que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Terminaron juntos diciendo, amén. Epílogo. 2 años después. 2 años después de aquella Nochebuena en la iglesia, Isabela y Sebastián celebraban su aniversario, no en un restaurante lujoso, sino en el mismo registro civil donde se habían casado por primera vez. Isabela preguntó por qué allí, y Sebastián le respondió que porque ahí había comenzado todo, y que quería renovar sus votos. Esta vez, sin secretos, sin arreglos, solo por amor. Frente al mismo oficial que los casó la primera vez, renovaron sus promesas. Sebastián declaró que hace 2 años le propuso un matrimonio de negocios, pero que ese día le proponía un matrimonio de amor, para siempre, sin condiciones ni fecha de vencimiento. Isabela, con lágrimas en los ojos, dijo que hace 2 años aceptó por desesperación, pero que ahora aceptaba por elección, porque lo amaba, porque él la eligió cuando nadie más lo hizo, y porque juntos habían construido algo hermoso a partir de las cenizas. El oficial los declaró marido y mujer otra vez, pero esta vez
para siempre. Y ellos sellaron esa verdad con un beso lleno de promesa de futuro. Afuera los esperaba su familia. Elena con su nuevo novio, doña Carmen, radiante. Y una sorpresa en los brazos de la abuela, una bebé de 3 meses. La hija de Isabella y Sebastián, llamada Sofía Isabela, pidió que le entregaran a su bebé. La sostuvo en brazos, contemplando esos pequeños ojos que se parecían a los de Sebastián, y aquella sonrisa diminuta que recordaba a la suya. Sebastián, conmovido, los miró y dijo a nuestra familia. Isabela, sonriendo, respondió que era su familia perfectamente imperfecta. Mientras se alejaban del registro, pasaron junto a una pareja joven. Una mujer lloraba sentada en una banca, mientras un hombre trataba de consolarla. Isabela se detuvo, porque vio en ella a su yo de 2 años atrás. Se acercó y preguntó si estaba todo bien. La joven respondió que no, que su novio la había dejado, que estaba sola, que no tenía nada. Isabela sonrió, pero no con burla, sino con la sabiduría de quien ya caminó por ese valle. Le confesó que ella también había estado exactamente en ese lugar, hacía 2 años, que también pensó que su vida había terminado, pero que estaba equivocada en realidad, apenas estaba comenzando. La mujer, con los ojos enrojecidos, le preguntó cómo había sobrevivido. Isabela respondió con sencillez, con fe, con ayuda, y creyendo que Dios tenía algo mejor preparado. Entonces, le entregó una tarjeta. Le dijo que era la tarjeta de su fundación, que se dedicaban a ayudar a mujeres en su misma situación. Le pidió que llamara, que no estaba sola. La joven, con un hilo de esperanza en la mirada, tomó la tarjeta y preguntó si de verdad la ayudarían. Isabella aseguró que sí, porque alguien la había ayudado a ella cuando más lo necesitaba, y ahora era su turno de ayudar a otras. Mientras se alejaban, Sebastián abrazó a Isabella y le dijo que no podía salvar a todo el mundo. Ella respondió que lo sabía, pero que podía intentarlo, una persona a la vez. Él la miró con ternura y le confesó que lo que más amaba de ella era que había tomado su dolor y lo había convertido en propósito, que había transformado la traición en un trono, el final en un comienzo. Isabella dijo que no había sido ella sola, que había sido Dios. San Sebastián sonrió y respondió que había sido ambos. Dios escribió la historia, pero ella tuvo el valor de vivirla. Y así, la historia que comenzó con traición, terminó en triunfo. La mujer que fue abandonada, se convirtió en reina. El hombre que manipuló aprendió a amar de verdad, y ambos descubrieron que, a veces, los comienzos más improbables conducen a los finales más hermosos. Porque cuando Dios escribe tu historia, aunque la escriba diferente, siempre escribe mejor. Why? L'amore Elaya, la lección destinada a cambiar vidas. Es simple, la traición no es tu final. Es solo el comienzo de tu trono. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 2:9-11, dedicado a todos que han sido traicionados, abandonados o subestimados. Tu historia no termina con el dolor. Tu trono te espera. Ansí llegaste hasta aquí. No fue por casualidad. Tal vez tú también has vivido traiciones, pérdidas, abandonos, o momentos donde sentiste que tu historia se rompía en pedazos. Pero escucha esto con el corazón en para Dios. Ningún capítulo doloroso es el final. Cuando Él entra en la historia, el final siempre es mejor que el comienzo. A veces Dios permite que algo se quiebre, para reconstruirte más fuerte. A veces te apartan, para que encuentres tu propósito. A veces te traicionan, para que Él te lleve al lugar donde realmente perteneces. Nada es imposible para Dios. Nada está demasiado roto. Nada está demasiado perdido. White. Si esta historia tocó tu vida, escribe en los comentarios. Dios todavía escribe mi historia. Quiero orar por ti. Tu comentario puede ser el comienzo de tu propio milagro. Y si te gustan historias que sanan, que levantan el alma y que te recuerdan que Dios sigue moviendo piezas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia es una herida que se convierte en esperanza, un dolor que se transforma en propósito, un final que Dios cambia por un nuevo principio. Gracias por estar aquí. Tu trono todavía te espera.